Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 29 del paper 7 que se titula La enseñanza del español como lengua extranjera y que fue preparado por la doctora Alka Jaspal y la profesora Rini Ghosh, profesoras en el área de L. En este módulo vamos a hablar de la teoría de S.P. Corder. S.P. Corder, más conocido como Pete Corder, fue un profesor de lingüística aplicada de la Universidad de Edimburgo. En 1967 presentó uno de los artículos fundacionales de esta corriente, The Significance of Learners' Errors. A finales de los 70 del siglo XX, la teoría evolucionó hacia los estudios de la interlengua y la adquisición de segundas lenguas. S.P. Corder recomendaba los siguientes pasos: A. Identificación de los errores en su contexto. B. Clasificación y descripción de los mismos. C. Explicación de su origen, buscando los mecanismos o estrategias psicolingüísticas y las fuentes de cada error. En este punto entra la posible interferencia de la lengua materna como una estrategia más. D. Evaluación de la gravedad del error y búsqueda de un posible tratamiento. A lo largo de la historia de la enseñanza de las lenguas extranjeras, los errores se han considerado desde diferentes perspectivas. Algunas veces se han visto como algo totalmente negativo, como fallos que demostraban la incapacidad del estudiante para expresarse correctamente, otras como la única guía indicativa para examinar el proceso del aprendizaje lingüístico. Desde los años 70, con el método contrastivo hasta el contemporáneo método comunicativo, el rumbo de la investigación y corrección de los errores ha cambiado en gran medida. Hasta que Pete Corder publicó su ensayo en 1967, se pensaba que los errores se producían por las desigualdades entre la lengua materna y la lengua extranjera, y que si se comparaban las dos lenguas se podían deducir o predecir los errores que los estudiantes cometerían en el proceso de aprendizaje. Bajo estos presupuestos subyace la creencia de que el aprendiz tiende a transferir la estructura y el vocabulario de su lengua materna a la lengua extranjera. Su teoría fue como un puente entre el análisis contrastivo y los futuros estudios de interlengua. Desde los años 70 del siglo XX se desarrolló la teoría o hipótesis de la interlengua, último eslabón de una misma cadena iniciada a principios de los años 50 del mismo siglo, con el análisis contrastivo seguido posteriormente a finales de los 60 por el análisis de errores. El objetivo de los estudios que se realizaban sobre la interlengua consistía en analizar y describir la lengua del estudiante en su totalidad. Como consecuencia de estos estudios, se observó que los errores reflejaban estrategias universales de aparición, evolución y aprendizaje. De ahí nace la aportación más importante de esta corriente: el cambio en la visión del error. Los errores empezaron a ser considerados como un factor provechoso en el aprendizaje porque constituían un paso ineludible en el camino de apropiación de la nueva lengua y eran valorados como índices de los diversos estadios que el aprendiente atravesaba durante el proceso de aprendizaje. El concepto de interlengua, IL, ha sido analizado por muchos estudiosos y docentes de la lengua extranjera. La adquisición, aprendizaje de una lengua extranjera como el español es un largo proceso caracterizado por la especificidad de los comportamientos lingüísticos de los alumnos. Sus producciones, tanto orales como escritas en la lengua meta, permiten conocer su progresiva evolución. Dicha evolución constituye la interlengua, cuya complejidad e importancia en la docencia llevan a pensar que su análisis podría facilitar el aprendizaje de la lengua extranjera. Aprender una segunda lengua es un proceso que no está exento de altibajos y complicaciones. La posibilidad de cometer errores es evidente y esto ha llevado a muchos investigadores a tomar interés no solo por el estudio de los errores,
sino por el proceso de aprendizaje en su conjunto. Corder dice sobre los errores que el estudio del error es parte de la investigación sobre el proceso de aprendizaje de la lengua. En este sentido, el análisis de errores bien puede alzarse como una de las actividades más importantes en los estudios psicolingüísticos sobre el aprendizaje de lenguas. Así, para los propios profesores de idiomas resulta mucho más importante no el poder predecir los errores de sus alumnos, sino el saber cómo combatirlos. Por esta razón existen 4 conceptos básicos en la teoría de Corder. A. La presencia de un programa interno, inbuilt syllabus, en el desarrollo lingüístico de los aprendices. En función de sus necesidades, el alumno selecciona la información relevante para su aprendizaje, por lo que no siempre coinciden lo que el profesor enseña con lo que el discente aprende. Por ello, es preciso diseñar los programas lingüísticos atendiendo a la evolución que muestran los aprendices. Por más que el docente se empeñe, un alumno no aprenderá un contenido o estructura si no está preparado para ello. B. Relacionado con el programa interno del aprendiz, encontramos los conceptos de input e intake. El input concierne a toda aquella información lingüística disponible para el alumno, oral o escrita, procedente del profesor, de un interlocutor o del mismo contexto, siempre en la lengua meta. El intake es la porción de información, sea una estructura, una regla, una determinada palabra, etc., que el aprendiz toma del input que recibe y asimila, incorporándola a su competencia lingüística. Por ello, la base del inbuilt syllabus es que no todo el input que el profesor ofrece a sus alumnos se convierte necesariamente en intake. C. La diferencia entre error y falta. Un error es una desviación sistemática de la norma del sistema y pertenece a la competencia lingüística en términos chomskianos. Una falta es una desviación no sistemática relativa a la actuación y provocada por un fallo de memoria, un lapsus, el cansancio, que en realidad no denota una carencia o un fallo en el conocimiento de una determinada regla. D. A partir no de las faltas, sino de los errores, podemos reconstruir la competencia transitoria del aprendiz, es decir, el sistema lingüístico que está utilizando y que ha construido hasta ese momento con los datos disponibles y de los que ha deducido las reglas que lo rigen. El sistema de interlengua se caracteriza por ser un sistema individual propio de cada aprendiente, mediar entre el sistema de la lengua materna y el de la lengua meta del alumno, ser autónomo, regirse por sus propias reglas, ser sistemático y a su vez variable, sistemático por cuanto posee un conjunto coherente de reglas y variable por cuanto esas reglas no son constantes en algunos fenómenos, ser permeable al aducto y por tanto capaz de experimentar sucesivas reestructuraciones para dar paso al siguiente estadio, estar en constante evolución, puesto que está constituido por etapas sucesivas de aproximación a la lengua meta. En 1967, Corder establecía la diferencia entre ambos conceptos y especificaba que el error es una desviación que aparece en la producción verbal del aprendiente de una segunda lengua o lengua extranjera como consecuencia del desconocimiento de una regla correcta, mientras reserva los términos falta o equivocación para hacer referencia a los errores esporádicos que el aprendiente comete por lapsus, fallos o descuidos. Aunque gran parte de los investigadores reconoce que en la práctica no es tan fácil llevar a cabo esta distinción. Por la interferencia de la lengua materna o de otras lenguas segundas, ejemplo, un otro libro en lugar de otro libro, puede ocurrir que las reglas no se correspondan en las dos lenguas o porque el estudiante cree que puede transferirlas y aplicarlas, ya que en algunos contextos la interferencia sí es posible. A los errores que son el resultado de la interferencia de la lengua materna se les llama interlinguales y a los que proceden de un conflicto interno de las reglas de la lengua extranjera se les denomina intralinguales. En 1968, Corder afirma que
Si postulamos la existencia de un mismo mecanismo en los dos casos, el aprendizaje de la lengua 1 y la lengua 2, podemos también postular que los procedimientos o estrategias adoptadas por el aprendiz en la lengua 2 son fundamentalmente los mismos. De la misma forma asegura que los errores son indispensables para el aprendiz, pues se puede considerar el error como un procedimiento utilizado por el aprendiz para aprender. Es un medio de verificar sus hipótesis sobre el funcionamiento de la lengua que aprende. Cometer errores es, pues, una estrategia que emplean los niños en la adquisición de la lengua materna y también por los aprendices de una lengua 2. Los errores que causan mayor problema en el aprendizaje del español son las preposiciones, sobre todo por y para, el uso de ser y estar, el subjuntivo y el pretérito indefinido frente al imperfecto. Si consideramos a un aprendiz angloparlante, los tres últimos factores se explicarían por la correspondencia cero con su lengua materna. Muy a menudo los alumnos empiezan a pensar en inglés o su lengua materna, lo que causa más errores. Por la gran cantidad de errores con los que un profesor de lenguas se puede enfrentar y por la variedad de corrientes pedagógicas, resulta complicado clasificar los errores. Teniendo en cuenta las causas por las que se cometen, se podrían agrupar en lingüísticos, errores de adición, por ejemplo, el dequeísmo, me dijo de que fue a la fiesta, de omisión, por ejemplo, indios viven en reservas, de yuxtaposición, por ejemplo, no son solamente un recuerdo de la guerra, pero humanos, de falsa colocación y selección, muy, mucho, está, mucho guapa. Según su origen, errores interlinguales, por ejemplo, me he lavado mis manos, intralinguales, por ejemplo, habían muchas personas, y de simplificación, por ejemplo, voy ver película. Errores pedagógicos, errores individuales frente a los colectivos de producción oral y escrita, transitorios y permanentes o fosilizados, por ejemplo, la gente son, y fosilizables como soñar de en lugar de con. Errores pragmáticos o discursivos, por ejemplo, señor director, tengo un mogollón de trabajo. Errores comunicativos, errores de ambigüedad, irritantes o estigmatizantes, estos retrotraen a quien los comete a una posición inferior, ya sea académica, laboral o social. Errores culturales, por ejemplo, dar las gracias por un elogio en lugar de minimizarlo. ¡Qué guapa estás! Gracias. Se podría utilizar también la clasificación tradicional de error gramatical, de léxico, de pronunciación, de registro, discursiva, gráfica y fónica, etc. En general, cuando corregimos la producción escrita, lo solemos hacer marcando aquello que consideramos que es una desviación de la norma lingüística que practicamos sin preguntarnos por las razones por las cuales se cometen estos errores. Cuando en la expresión oral la corrección tiene lugar inmediatamente después de que el alumno se haya equivocado, es imposible detectar si se trata de un error o no. Si el profesor se lanza a darle la respuesta correcta, nunca se sabrá si se cometió el error porque faltaba tiempo para reflexionar o porque el alumno no conocía la regla o el estudiante estaba repitiendo la respuesta como un papagayo. En este caso, el error volverá a aparecer una y otra vez. La corrección debe utilizarse de una forma efectiva, señalando el error, permitiendo que el alumno se autocorrija y dándole tiempo para que vuelva a expresarse. Es imprescindible que el alumno sepa que ha cometido un error. Se le puede indicar dónde está y de qué tipo es, concordancia, tiempo verbal, género, aislándolo y resaltándolo. A partir de ahí, con la guía del profesor, el alumno busca la solución. De esta forma, es más probable que lo aprenda y lo recuerde. A continuación, se necesitará tiempo y práctica para que este error ya no se repita. Teniendo en cuenta una progresión correctora, se recomienda corregir entre los principiantes primero los errores interlinguales por influencia de la lengua 1 y después los intralinguales por problemas con las reglas de la lengua 2. En los cursos avanzados, primero los intralinguales y después los errores fosilizados.
En el nivel intermedio, una combinación mixta, es decir, primero corregir los inter e intralinguales que se puedan fosilizar y después pasar a los transitorios. En el contexto de L en la India, sería muy interesante considerar la teoría de Corder y sus creencias a la hora de corregir los errores. Según la enseñanza tradicional, el tratamiento de errores tiene que ser cuidadoso y concienciado, puesto que a menudo los profesores dicen que la respuesta es errónea y no dan explicaciones a los alumnos, por lo que los errores permanecen en su producción y los alumnos pueden perder su motivación para aprender la lengua. Corder establece una distinción entre estrategias de aprendizaje y estrategias de comunicación y enumera las estrategias comunicativas que coinciden en general con las citadas por Tarón. Dice que hay 3 etapas a la hora de analizar los errores. A. Reconocimiento. Depende básicamente de la correcta interpretación de las intenciones del que está aprendiendo una lengua extranjera. B. Descripción. Es esencialmente un proceso comparativo entre la fase errónea y la reconstruida. C. Explicación. Entramos aquí en el campo de la psicolingüística, por qué y cómo se producen los errores. Autores como Corder y otros más recientemente expresaron sus reservas frente a la lingüística contrastiva que cayó en crisis por varios motivos. A. No todas las dificultades y errores pueden achacarse a la influencia de la lengua materna. B. Los problemas puramente teóricos que plantean las comparaciones entre 2 lenguas son de dudosa validez. El error caracteriza al ser humano y es inherente a todo proceso de aprendizaje. Como constata Corder, vivimos en un mundo imperfecto y, en consecuencia, los errores existirán siempre por muchos esfuerzos que hagamos. Corder considera también inadecuado caracterizar como erróneas las oraciones idiosincrásicas de los aprendientes de una lengua 2, ya que no implican una ruptura premeditada de reglas, como es el caso, por ejemplo, de las desviaciones voluntarias de un poeta que elige deliberadamente no seguir las convenciones de la norma lingüística que conoce perfectamente. El término sistemático implica que puede haber errores casuales no sistemáticos que pertenecen al campo de la actuación. Las únicas oraciones que pueden considerarse con justicia erróneas son aquellas que son el resultado de algún fallo de actuación. Estos fallos son conocidos bajo el nombre de faltas, mistakes, y lapsus, slips, y son imposibles de predecir. Estas desviaciones son las únicas que implican un fracaso en seguir una regla conocida, es decir, no reflejan lagunas de competencia. Una vez establecida esta diferencia, Corder estima que no hay nada malo en hablar de error y que por eso los errores de actuación se caracterizan por su asistematicidad y los errores de competencia por su sistematicidad. Utilizaremos el término faltas para referirnos a los errores de actuación, reservando el término error para los errores sistemáticos del alumno. A la hora de corregir, los docentes necesitarán seguir los siguientes puntos. A. Hay que desafiarlos con actividades que contengan cierta dificultad, que los motive y estimule. Si no se esfuerzan y solo repiten, no se promueve el aprendizaje. Es importante que se familiaricen con los errores más frecuentes de su nivel y de su grupo lingüístico. B. La educación del siglo XXI requiere que los docentes evalúen el rendimiento de los aprendientes y usando las pruebas formativas para las distintas destrezas, el profesor debería animar al alumno al desarrollo del aprendizaje y corregirlo. Esto requiere cierta objetividad y para llegar a ella se necesita emplear medidas homogéneas y justas para todos a la hora de poner una nota. C. No podemos olvidar que el aprendizaje involucra responsabilidades compartidas por parte del profesor y del alumno y que en muchas ocasiones corregimos para enseñar y otras para evaluar. Lo que sí parece evidente y se ha demostrado con la experiencia es que sin la colaboración de quien aprende no hay quien enseñe. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.